Hola a todos, mi nombre es Fernanda Rodríguez y soy psicóloga en formación. El día de hoy quiero platicarles sobre la violencia y cómo influye en el desarrollo y crecimiento de un bebé o de un niño. Para comenzar me gustaría definir lo que es violencia de género y violencia contra las mujeres. La violencia de género es cualquier acto dañino dirigido contra una persona o a un grupo de personas con razón a su género. Aquí se presenta la desigualdad de género, el abuso de poder y la creación o existencia de normas dañinas. La violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta basada en su género que llegue a causar muerte, daño o algún sufrimiento tanto físico, sexual o psicológico a la mujer. Para comenzar a ordenarnos un poquito, existen varios tipos de violencia. Tenemos lo que es la violencia por parte de una pareja íntima. Aquí se presenta tanto la violencia económica, la violencia psicológica, la violencia emocional, la violencia física y la violencia sexual. Estos tipos por lo regular se dan entre una pareja y al final, si llega a existir algún tipo de violencia, va a influir en el crecimiento, y si esa persona y esa pareja llega a tener un bebé, van a influir en su crecimiento. En una parte verán de cómo influye. También contamos con lo que es la violencia sexual, que se puede presentar como el abuso sexual infantil, como un acoso sexual, una violación, la explotación sexual, la violencia sexual en conflictos o alguna cultura de la violación. Y también tenemos lo que es la violencia en línea o digital. Aquí se puede dar a través del ciberacoso, el sexteo o sexting no consentido o el doxing, que es publicar información privada de la víctima. Ahora pasando en la violencia que se puede ejercer en un niño, podemos partir de lo que es la violencia prenatal. La violencia prenatal es la violencia que surge cuando el bebé todavía está en la pancita de la mamá. Aquí se puede representar cuando alguien golpea a la mamá en su panza, cuando incluso durante el embarazo la mamá es sometida a una violencia psicológica, ¿no? Como que pueden ser humillaciones, desvalorizarla como persona, hacerla de alguna forma sentir mal. Esto lo influye mucho en el bebé, ya que, bueno, si la llegaran a golpear o a sufrir golpes, el niño desarrollar algún problema neurológico, como ya sea algún trastorno, algún déficit que pueda presentar en su crecimiento. De igual forma, la mamá pues no va a estar como preparada para el embarazo y puede ser que su embarazo sea muy complicado, se complique y sea un proceso muy doloroso. Y todas igual las emociones que la mamá va sintiendo, el bebé las siente. Entonces, por ende, el bebé va como ya desarrollar un poco emociones negativas. También podemos tener el aborto selectivo, que es un tipo de violencia que se da a base de la discriminación hacia la mujer, ya que este embarazo se da por lo regular, este aborto por lo regular se da porque si los papás se llegan a enterar que va a ser niña, pues ellos no quieren una niña, no, ellos prefieren un niño, entonces abortan a la niña hasta poder tener un niño. Tipo de violencia tiene más que nada afecto tanto psicológico, emocional y físico a la madre, ya que si este proceso se repite por varias ocasiones, a la mamá en su organismo se le va a desarrollar un
un problema o un desgaste y ya no va a poder al final poder quedar embarazada, que en muchos casos llega a suceder. La parte psicológica, ya que pues es un proceso doloroso, porque pues de igual forma va a ser un bebé que pueden esperar pero al no ser lo que quieren, la mamá se va a sentir como que muy desconfiada de sí misma y va a tener como que varios problemas emocionales. Aquí se puede generar lo que es la depresión, ataques de ansiedad, pues una angustia y preocupación. También podemos presentar o se puede presentar maltrato infantil, que prácticamente es cuando un niño sufre violencia de cualquier persona. Más que nada por lo regular son de sus cuidadores o de sus tutores. Este maltrato se puede dar desde que el bebé es un recién nacido hasta su crecimiento. ¿Cómo se puede ver en un recién nacido? Se puede ver que los papás lo descuidan, no lo alimentan, no le dan, más que nada no le dan los cuidados que un bebé requiere, no le dan ese amor que el bebé requiere. Si el bebé llora, pues no la atienden, no, no sé, un ejemplo, si igual hace mucho frío, no lo tapan o ¿cómo más le puedo poner? Y conforme va creciendo el niño, pues lo ignoran, lo hacen a un lado, lo golpean, lo humillan, lo auto sabotean, haciendo no lo sentir valorado. Aquí entraría también lo que es la discriminación de la crianza. Por ejemplo, si ya es una familia que anteriormente tenían un hijo, tienen un primer hijo y él es el segundo hijo. Aquí, como bien lo mencionaba, los cuidados son muy importantes, ya que puede existir una preferencia por el primer hijo al segundo. Entonces al primer hijo pues siempre les dan todo, lo cuidan, lo alimentan, le dan todo lo que quieran, lo tratan súper bien, y al segundo hijo no, es todo lo contrario, lo tienen descuidado, casi no le brindan la alimentación, no lo apoyan, no le dan el cariño o el amor que el niño necesita. Esto prácticamente le va a generar al niño lo que es una autodesconfianza, una baja autoestima. El niño se va a sentir desmotivado, se va a sentir insuficiente y le puede generar, a lo largo del tiempo, le puede generar lo que es una depresión, ataques de ansiedad, problemas para generar vínculos con otras personas en el ámbito social, puede tener un bajo rendimiento académico, puede presentar problemas cognitivos, desarrollar alguna enfermedad crónica o incluso poder llegar al suicidio. También existe la violencia sexual en lo que es en la infancia y lo que es la preadolescencia. Aquí tenemos la mutilación genital en las mujeres mayormente. Esto como tal aquí en México no se llega a dar, pero en otras culturas sí se da. Y esto es un tipo de violencia, ya que no se a las mujeres no se les va a permitir disfrutar y explorar, y de alguna forma es parte de un acto de daño sexual, represión sexual. Aquí también en este tipo de violencia podemos encontrar lo que es la explotación sexual de una mujer, incluso de un niño también llega a dar. En los niños también se llega a dar muchos casos que utilizan a los niños para
crear ya sea pornografía o más que nada pornografía, es donde el niño, la sexualidad del niño se ve expuesta y lo se ve expuesta y lo llevan a tener actos inapropiados y no aptos para su edad. Como bien lo decía, aquí el niño lo, lo dirigen a situaciones que al final del día no está preparado porque su cuerpo físicamente y psicológicamente no está preparado para esas situaciones. Y como mencionaba, esto genera a lo largo de su crecimiento, le va a generar muchos problemas emocionales, le va a afectar mucho en sus relaciones interpersonales, cómo se va a desarrollar o expresar con otras personas, en su creación o en cuando esté buscando crear o compartir con una pareja, le va a afectar mucho porque para él muchas situaciones van a estar normalizadas y lo va a aceptar. Le va a generar muchos cambios de estado emocional y al final del día igual le puede generar ya sea ansiedad o una depresión. También se encuentra lo que es el matrimonio forzado, que esto es siempre cuando los papás venden o más que nada venden e intercambian a sus hijas por ya sea terreno, dinero o vacas. Esto le quita a lo que es, por lo menos a las mujeres, le quita lo que es la libertad, su libertad de elección, de elegir qué es lo que ella desea, y pues se va a ver expuesta a los diferentes tipos de violencia, y esos tipos de violencia al final del día siempre generan pues experiencias desagradables eh, pues a su desarrollo, y no los va a permitir. Por ejemplo, si casan a una niña de 12 años con un sujeto de 57 años, obviamente la niña no se va a desarrollar bien, no, ella aún como tal no va a generar o tener un pensamiento como objetivo claro. Y aquí pues la niña siempre va a estar como que de alguna forma manipulada, por así decirlo, y no va a lograr como que tener esa autonomía, y se crea lo que puede ser una dependencia emocional, económica o en cualquier aspecto. Siempre se crea como una dependencia que al final va a repercutir en su futuro, porque siempre va a estar como ahí con esa persona y nunca va a poder lograr salir de ese contexto. Y bueno, aquí cuando es así matrimonio forzado, pues se ve, como bien he dicho, se ve lo que es la violencia sexual, una violencia económica y todo eso que al final, pues sí, como lo había dicho, genera problemas emocionales más que nada. Bien, muchos de estos tipos de violencia que comenté tienen muchos impactos en la vida. Muchas personas cuando crecen con un miedo, una preocupación, una desmotivación. Las personas llegan a presentar lo que son lesiones, se empiezan a lesionar a sí mismas. Esto porque a veces no se sienten merecedoras y se relaciona con lo que es el baja autoestima, porque pues nunca creció como con las herramientas para sentirse valorado. Muchos de estos se llega a desarrollar que cuando crecen se refugian en lo que es el alcohol, en lo que son las drogas,
y esto al final del día los lleva a un, por así decirlo, a un desbordamiento de sí mismos. Aquí ellos pues ya empiezan a generar los problemas en su salud, en su problema, en problemas económicos, en problemas con otras personas. Aquí también podemos tener que se altera lo que es el sistema de su sueño, pueden llegar a tener trastornos alimentarios, ya se puede presentar también dificultades cognitivas, las personas ya no se pueden concentrar o retener cierta información, y también se presenta lo que es el aislamiento, las personas empiezan a desconfiar tanto de otros como de sí mismos. Como lo mencionaba, se genera la dependencia tanto emocional y la persona no presenta lo que o no desarrolla la autonomía. También, por ejemplo, si se ejerce lo que es la violencia escolar, que, bueno, esta violencia escolar se da de igual forma si los tutores o los cuidadores no le dan las herramientas o no le permiten al niño ir a la escuela, o más bien ellos no lo llevan a la escuela. Se presenta lo que es bueno, los niños empiezan a tener como el analfabetismo, un deterioro profesional, y de esto los lleva a tener problemas al final económicos porque no consiguen una estabilidad. Como ven, pues no, tampoco son autónomas. Y también tenemos lo que es aquí en la tipo de violencia sexual también se puede las enfermedades de transmisión sexual, que también son un factor importante que afecta, ya que muchas veces a través de las violaciones o incluso a través de la explotación sexual y todo ese tipo de situaciones, se le transmite a los niños o a las personas víctimas de estas enfermedades, que bien traen consigo pues enfermedades, y si era una persona pues sana, a veces puede llegar a tener lo que son abortos, y les viene a veces como afectaciones en sus partes íntimas. Si bien si en una relación de pareja se llega a presentar algún tipo de violencia, afectan muchísimo a lo que es el desarrollo del niño, o si tiene unas grandes consecuencias. Aquí podemos tener eh, las dificultades que llega a presentar el niño ante un apego con su mamá o con su tutor. El niño, en muchas ocasiones, el niño presenta mucha hiperactividad, mucha impulsividad. Esto se da como por la falta de atención, porque el niño busca como ser visto, como que sepan que está ahí, si es que los papás lo ignoran. También tenemos que el niño tenga una inadaptación a ciertas situaciones y siempre esté como buscando este hábito de estar cambiando. El niño empieza, aquí también se va a presentar como que el niño puede asumir roles que no le corresponden, empezar a crear o empezar a, a reaccionar como si él fuera la madre o el padre, y puede empezar a cuidar a sus hermanos menores si es en dado caso.
y empiece a tomar como las riendas del hogar. Aquí podemos hacer que el niño ya comience a trabajar desde pequeño, esto para mantenerse a él y mantener a su familia. También se puede dar, como ya lo había dicho, las conductas agresivas. Esto se da mayormente en hijos varones, que siempre buscan como agresividad como un medio de autodefensa ante estas situaciones emocionales que llega a presentar. Se puede ver reflejado cuando él maltrata a sus parejas, tanto en la adolescencia como en la adultez, como ya lo había comentado un poco. Eh, También tenemos lo que es un retraso en el crecimiento tanto motriz y de lenguaje en un niño, ya que también al presentarse estas situaciones, el niño siempre por lo regular va a buscar guardarse sus sentimientos como lo que él siente o sus pensamientos, eso para no generar más problemas, para no sentirse menos o no sentirse valorado. Entonces, como lo he dicho, afecta en sus relaciones, porque cuando ya el niño crezca y busque generar una pareja, no va a saber expresarse, va a aceptar eh, cualquier tipo de maltrato, porque para él ya va a ser normal, ya está generalizado. También tenemos que igual, al final del día puede ser una gran consecuencia que tanto eh, el niño se suicide o incluso sus papás lo puedan, pues si se cree ese homicidio, o que esa situación haga que la mamá se suicide, pues obviamente va a dejar al niño solo ante esto, que igual pues, le va a generar muchos conflictos internos, y al final del día pues el niño no va a saber cómo expresarlos. También otra forma en que se pueden observar pues estos impactos de violencia es que el niño tiene una alta empatía, siempre va a considerar antes a los demás que a él mismo. Él se puede expresar cuando el niño acepta, bueno, cuando ya es adulto, el niño, bueno, el adulto va a aceptar lo que es la sobrecarga laboral, que no se le dé el apoyo. Él solito va a decir yo puedo con esto, aunque realmente no pueda, él siempre va a aceptar para no hacer sentir mal a los demás y de igual forma para sentirse aceptado por otros. También también se puede presentar en la falta del autocuidado, que el niño no sepa trabajar en equipo, que sea una persona como que a veces muy controladora, que intenta tener todo controlado, siempre estar como en supervisión. También se puede presentar con un estrés muy extremo, que no lo sepa manejar ciertas situaciones y siempre esté estresado, que esto lo llevaremos como a que siempre esté enojado, siempre conteste de mal humor, como que sienta que el mundo no lo entiende. También lo podemos ver con un agotamiento emocional, y igual con que el niño, bueno, con la persona siempre esté como, bien lo sea, frustrada o siempre tenga como que ese rechazo, igual, rechazo ante las ayudas de otros, y que él siempre diga que él siempre puede, aunque a veces no sea así. Ahora, ¿cómo podemos como observar o sospechar que existe algún tipo de violencia? Bueno, cuando se tiene esto, lo podemos ver como cuando una persona, bueno, sí, cuando una persona tiene como crisis de ansiedad muy frecuentes, presenta un nerviosismo, tiene una falta de autocuidado personal, sí, de cuidado personal, eh,
en ciertas situaciones podemos observar que busca la aprobación constante de otros, que la persona no sea capaz de tomar decisiones por sí misma, que sea una persona que tenga hospitalizaciones frecuentes. Incluso lo podemos relacionar con las personas que consumen mucho alcohol o drogas o medicamentos. También lo podemos ver, por ejemplo, cuando ya en una relación de pareja, que para todos lados, siempre si no van juntos, la otra persona no puede salir o no puede hacer ciertas acciones. También ya sea con problemas físicos o mentales, como ahí sea físico, que se presenten como lesiones de la nada. Y igual, por ejemplo, cuando una mujer utiliza demasiados anticonceptivos de emergencia o se ha realizado como que muchos abortos de forma muy frecuente, que por lo regular no es normal porque afecta mucho en su vida sexual. Incluso también lo podemos observar cuando hacen ciertos tipos de comentarios que son inadecuados respecto hacia cualquier género, que los desmenosprecie o que no les dé ese valor como persona. Bueno, ahora para finalizar me gustaría como comentar de alguna forma qué acciones podemos implementar para reducir estos tipos de violencia. Por eso recalco mucho la importancia de educar y sensibilizar desde muy temprana edad tanto a los niños como a los papás de estos niños para concientizar y brindarles la información necesaria para que aprendan a detectar estas situaciones o estos síntomas de alguna forma para evitar que esto ocurra. Igual es muy importante que si ya se vive estas situaciones se brinden como ambientes seguros para que las personas se puedan sentir escuchadas y valoradas para evitar que estas situaciones sigan ocurriendo. De ahí y se genera una detención temprana y para poder brindarles lo que es una protección para que este abuso y este daño se reduzca y se logre eliminar para que ellos se sientan muchísimo mejor consigo mismos y logren como su propia autonomía. También es muy importante que no se minimicen estas situaciones porque al final del día eso es cuando una persona minimiza el sentir o lo que vive otra persona, es una forma también de violencia, ya que no estamos dándole valor a lo que esta persona está viviendo y no se le da la importancia, lo que hace que se sientan de igual forma desvalorizados y que no se sientan valorados prácticamente. Algunos aspectos importantes, bueno, es como sí, brindar la atención tanto a la mujer y a su entorno y al niño. Por eso es importante valorar sus necesidades y pues la situación del paciente, abordarla con mucho respeto a estas situaciones delicadas. Y pues de igual forma, pues es importante, como lo mencionaba, brindar información clara e informada para apoyar un empoderamiento en las personas. Para finalizar, me gustaría recalcar la importancia de crear un ambiente seguro para el crecimiento del niño, evitando pasar por este tipo de violencias y de igual forma pues que esos temas
se brinde la información para que se conozcan y se puedan reconocer tempranamente para evitar pasar por estos procesos complicados y que el niño logre crear pues su desarrollo sano y no tenga algún problema al final del día y crezca con la autonomía y pues su propia independencia. De igual forma, yo los invito a que consulten pues más fuentes informativas, ya sea en artículos o en investigaciones científicas. Esta información que yo les compartí las saqué del seminario que se brindó, ya titulado Violencia contra las mujeres, mensajes hacia la salud pública. Es parte de un seminario que se brindó de la institución de la seguridad pública. Los pueden encontrar en Facebook y de igual forma les comparto el link en la descripción de este video y espero pues tengan un bonito día y muchísimas gracias por escuchar.